que Dios quiso santificar y salvar a los hombres, no individualmente aislados, sino entre sí, sino constituirlos en un pueblo que le conocieran en la verdad y le sirviera santamente. Hermanos, hoy el Señor nos está hablando a través de su palabra, así como habló al pueblo de Israel a través de los profetas, que fueron hombres elegidos por Él. Eran hombres de oración, eran hombres perseverantes y que eran llenos de fe. Hoy el Señor nos está hablando en su palabra también a nosotros. A través de la historia de la salvación hemos aprendido a conocer cómo el Señor le habló a su pueblo. Y hoy nos habla a nosotros, pero directamente. Nos está diciendo que la perseverancia y el consuelo provienen de Dios. Y que nosotros debemos acogernos entre sí, para no sentirnos aislados, para no sentirnos personas individuales, porque Él nos va a consolar y Él nos va a proveer. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener seguro y presente, que Él no nos va a abandonar, hermanos. Y lo dice que viene a través de su Espíritu Santo para ello, para consolarnos, para protegernos, para que nosotros le clamemos. Una cosa bien importante que nos dice que Dios es fiel. Y nosotros vamos a decir, el amigo fiel. Así que, amado hermano, no te sientas solo, porque contamos con el Paráclito Divino Consolador, que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y contamos con nuestro amigo fiel que no nos va a fallar. Que el Señor les bendiga. La historia de la salvación es la historia de una gran alianza, que la vamos a ver reflejada desde el Antiguo Testamento, cuando Dios, por amor, elige a Israel como su pueblo y ellos le responden con fidelidad. Incluso podemos leer en la palabra, yo soy su Dios y ustedes serán mi pueblo. Y esta alianza se reafirmará más adelante con la entrega de las tablas de la ley a Moisés. Estas tablas cambiaron completamente la modalidad de la vida de las personas, puesto que ya tenían una influencia directa de Dios, quien los acompañaba y era su camino. Más adelante, esta alianza va a servir como una preparación para la nueva alianza, que se dio con la venida de Cristo y se reafirmó precisamente en la última cena, cuando estaba con los apóstoles y partió el pan. Estas dos alianzas son muestra del gran amor que Cristo nos tiene, y como sus hijos estamos unidos a Él. En el libro de Romanos, capítulo 15, versículos del 4 al 13, podemos ver cómo estas alianzas fueron fundamentales para cimentar los valores en el pueblo, principalmente la paciencia y el consuelo, porque las personas esperaban el cumplimiento de las promesas y ellos bendijeron y ensalzaron el nombre de Cristo y vieron cumplidas las promesas que les fueron prometidas. Son un gran ejemplo de esperanza y nos muestran que el camino de la fe es necesario para nuestra vida y tenemos que pedir siempre la fuerza del Espíritu Santo para pedir el auxilio de Dios en cualquier momento de nuestras vidas. Otra lección aprendida es que la alianza tiene como centro el monoteísmo, o sea, Dios es uno y no hay otro. Recordemos que en el Antiguo Testamento a las tribus esto se les dificultaba un poco en creer que era un solo Dios, porque al salir de Egipto tuvieron que estar con otras tribus ya al llegar a la tierra prometida, ¿verdad? Tuvieron que estar con otras tribus, se fueron aprendiendo sus costumbres y por ende sus dioses. Sin embargo, Dios en su palabra en Éxodo 20 nos dice, entonces Dios dijo todas estas palabras, yo soy Yahvé, tu Dios, el que te sacó de Egipto, país de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. Palabra de Dios. No tendrás otros dioses fuera de mí. ¿Verdad? Eso lo dijo para recordárselo al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Pero también nos lo dice ahora, recordándonos también a nosotros que solo debemos tener un Dios. Que a pesar de todas las cosas que nosotros mismos podamos tener, no lo idolatremos, ¿verdad? Que no sean ídolos en nuestra vida. Sin embargo, nosotros tenemos esa mala costumbre, ¿verdad? Tenemos ídolos de dinero, familia,
posesiones materiales, pero Dios nos recuerda que es solo uno y que a Él nos debemos y que a Él le debemos toda la honra y la gloria por siempre. Bueno, buenas noches. Quería compartirles un pequeño reflexión sobre lo que es el amor, la misericordia de Dios Padre, ¿verdad? Comenzaremos con una pequeña presentación en la cual habla sobre la palabra emet. Eso lo pueden encontrar en la página 172. La palabra emet pues significa, como pueden ver acá, lo que es verdad, profundidad y lo que es el amor de Dios, la profundidad de Dios. Y tenemos la palabra emet, ¿verdad? Que es verdad. También tenemos lo que es la palabra, vamos a esperar la siguiente, vamos a poner la presentación. También tenemos lo que es la palabra chesed, que también significa misericordia, amabilidad o grandeza de Dios. Lo que he logrado investigar es de que necesitaría hablar en un libro entero sobre lo que es la misericordia de Dios hacia el pueblo de Israel. Y pues Dios se mantiene fiel a pesar de que el pueblo de Israel se alejaba constantemente hacia el pecado. Y en este caso, en el caso de Dios, cuando da las tablas de la ley, pues el pueblo se aleja y hace un becerro de oro, como lo pueden ver acá. Es un ídolo de riqueza, de dinero. Pueden ver ahí que el becerro significa prosperidad, ¿verdad? Y muchas veces creemos que Dios es dinero o es la felicidad, el tener muchas cosas. Es cuando Dios se molesta con ellos, ¿verdad? Y a pesar de que Dios, el pueblo de Israel se aleja de Dios, pues Dios siempre está con él. Aquí hablaremos también de lo que es las infidelidades del pueblo de Dios. Recuerdan que Jesús hablaba de que así como Moisés levantó una serpiente de bronce en el desierto, así él será levantado. En este caso, cada vez que el pueblo de Dios, o nosotros, el pueblo de Jesucristo, los cristianos, pues nos alejamos de Jesús, él se mostró su gran amor como Dios, estando en una cruz, ¿verdad? Crucificado y abierto los brazos hacia nosotros los pecadores. Y en el caso de Moisés, en el Antiguo Testamento, pues todo aquel que viera a esa serpiente de bronce, pues iba a ser sanado de la picadura de las serpientes. En pocas palabras, hablamos aquí, ya hablando en términos cristianos, de lo que es la cita de 2 Timoteo 2:13, donde dice literalmente que si nosotros negamos a Dios, dice San Pablo, si negamos a Dios, Él nos negará en el día del juicio. Pero si somos infieles a Dios, Él nunca dejará de ser fiel. Así es que comencemos a reflexionar sobre que a pesar de que nos equivocamos y tenemos pecados, Dios siempre pasará para nosotros, ¿verdad? Y en el nuevo pacto, pues, se presenta el sacramento de la reconciliación, en la Santa Hostia, ¿verdad? Lo que es la comunión, y también se muestran los demás sacramentos que nos servirían para acercarnos a Dios. Muchas gracias. Otra lección que aprendemos de esta lectura de Romanos es que Dios es justo. Y vamos a ver rápidamente 2 características de esta justicia de Dios. Una es que Dios es justo porque Él cumple lo que promete. Cada una de las promesas que hizo en el Antiguo Testamento a los patriarcas, a los reyes, a los profetas, es cumplida en la persona de Jesús. Cada una de las promesas fue cumplida en Él. Por eso decimos que Dios es justo. Pero la segunda característica también es que Dios en esa justicia abarca a todos. Esa misma justicia no deja a nadie fuera, sino que nos incluye a todos. Y aquí en este proyecto maravilloso de la historia de la salvación, entras tú y también entro yo. Porque en la justicia divina no aleja a nadie, al contrario, la atrae hacia Él. Por eso es que es importante que nosotros también sepamos que nuestro papel como cristianos es también hacer justicia a aquellos pobres, necesitados, vulnerables, aquellos que no tienen voz. Nosotros debemos ser la voz de ellos. Por eso, estas 2 justicias de Dios también son aplicadas en nuestra vida.
porque aun que nosotros no la merezcamos, el Señor es justo con nosotros, cumple sus promesas y nos hace partícipes de esa salvación por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y de su resurrección. No se nos olvide, la justicia de Dios es cumplimiento de sus promesas y la aceptación de todos los que creemos en Él. En nuestra lección aprendida, vemos que Dios siempre está cerca de los pobres y de los que sufren. Él elige a personas débiles, pobres, últimas, para realizar sus grandes maravillas. Él está cerca de los pobres y abatidos. Los profetas ponen en evidencia que Dios siempre estuvo con ellos, que Dios está siempre con nosotros, nunca nos abandona, siempre estará con nosotros hasta el final de nuestros días. Dios está al lado de los que sufren, de los que padecen enfermedad, de los que son agobiados por el COVID. Siempre está cerca de nosotros por medio de personas como sacerdotes, ministros, catequistas, todo servidor del prójimo. Dios siempre está de las personas que sufren injusticia, mostrando su amor por medio de personas con corazón bondadoso. Dios sale a la defensa de un pueblo que sufre, de un pueblo que lucha. Él busca la justicia. Él nos manda personas con una pequeñez y una sencillez para mostrarnos su amor, para mostrarnos su delicadeza, su bondad, su misericordia. Sabemos que Dios está cerca de nosotros. Dios nunca nos deja solos. Nunca se apartará de nosotros. Toda la historia de la salvación gira alrededor de la promesa que va unida a la alianza. Dios promete a su pueblo que estará siempre con ellos. Esto estimula al pueblo a caminar, sabiendo que Dios está con ellos, que los acompaña, que los bendice, que está con ese amor que solo Dios les puede dar. Ellos tienen ese impulso y van caminando a través de la historia de la salvación. Pero cuando pierden la confianza en Dios, viene el desaliento y el abandono del camino. Y ellos al principio no reconocen que no es Dios el que los abandona, sino son ellos los que traicionan, los que rompen la alianza que han hecho con Dios. Él les dijo: ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios, pero ellos se olvidan de eso y toman el camino que no deben. Todo cuanto fue escrito en el pasado se escribió para enseñanza nuestra, para que con la paciencia y el consuelo que dan las Escrituras mantengamos la esperanza.
pues todo lo que se nos enseña en las escrituras, todo lo que ha vivido el pueblo, es para que nosotros no volvamos a caer en esos errores. Todo eso se escribió para que nos enseñe a nosotros a vivir como Dios manda, como Dios quiere, y seamos fieles a Él. Glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Alaben los gentiles todos al Señor y cántenle himnos todos los pueblos. Y aquí nos pide que le alabemos todos los pueblos, no solo los judíos, no solo los hebreos, sino todos nosotros, todos los gentiles. Alabemos, adoremos a nuestro Dios, que Él es nuestra salvación. Pensemos por un momento otro aspecto tan importante que aprendimos en la historia de la salvación. ¿Saben qué? Acerca de la alianza. La forma de confirmar la fidelidad a la alianza es que no haya pobres en medio del pueblo. Cuando se olvida o se incumple la alianza, hay tristeza, desánimo, fracaso y destrucción, así como el pueblo de Dios que experimentó esa infidelidad que lo llevó a la división en dos reinos y a vivir bajo la opresión. Pero si se cumple la alianza, si se vive la alianza, el pueblo crece, avanza y es feliz. De Dios proviene la esperanza, la alegría y la paz. Antes de la creación del mundo, nuestro Padre Celestial escogió a Jesucristo para ser nuestro Salvador y Redentor. Dios es el creador de este proyecto de salvación. Todos los profetas del mundo han testificado que Jesús es nuestro Salvador y Redentor. Ellos respondieron a la llamada de Dios. Ellos formaron parte del proyecto de Dios. Pero siempre cuenta con hombres y mujeres de su pueblo, a quienes elige y consagra para realizar su misión. Hoy en día, Él sigue llamando a hombres y mujeres, pequeños, sencillos, pecadores y pecadoras, perdonados, para que continúen ayudándole en su proyecto de salvación, que aún no ha llegado a su plenitud. Saludos, queridos hermanos. Toda la historia de la salvación en el Antiguo Testamento apuntan siempre hacia Cristo. El numeral 16 de la Constitución sobre la Divina Revelación del Vaticano II nos enseña que Dios, inspirador y autor de ambos testamentos, dispuso tan sabiamente las cosas que el Nuevo Testamento está latente en el Antiguo y el Antiguo está patente en el Nuevo. Es decir, que todas las promesas hechas por Dios en el Antiguo Testamento llegan a su feliz plenitud en la persona de Cristo. Él es el Nuevo Testamento y la nueva alianza, que también es instaurada por Él mismo. Él es el culmen y la cima de toda la historia de la salvación. Por eso es posible también identificar a lo largo de todo el Antiguo Testamento figuras que, leídas en clave mesiánica, nos van a llevar siempre a la figura de Cristo. De ahí que podamos decir que hay una relación estrechísima entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Jesús es, por decirlo de alguna manera, el punto de convergencia hacia el que confluyen
todos los acontecimientos de la historia de la salvación. Él es la nueva alianza, con la que se sella y se da culmen a la antigua alianza, es decir, al Antiguo Testamento.